República Dominicana, muy buenos días en este martes. Wow, señores, cuántas lluvias, y parece que vamos a tener toda la semana con estos aguaceros. Yo creo que todas las provincias, todas absolutamente, están en alerta por tema de inundaciones, unos más, otros menos, amarilla, verde, pero el país entero está en alerta. Y según los pronósticos, hasta toda la semana laboral estaría comprometida con las lluvias esporádicas en algunos casos, pero bastante fuertes. Por supuesto que los charcos que nosotros vemos, los disque citadinos, nos dicen que tenemos que tener atención. Comenzamos la temporada ciclónica, ya ustedes saben cómo iniciamos. Mientras tanto, el país político sigue ahí. Y a más de lo que dijo ayer del artículo publicado por el expresidente Leonel Fernández, del que ha habido muchas reacciones donde él ponía totalmente en tela de juicio el triunfo del Partido Revolucionario Moderno y Luis Abinader a la cabeza, porque él, lo cuestionaba por las formas, según el Leonel Fernández en su artículo, en que fue favorecido con el favor del voto y, evidentemente que olvida muchas cosas. Uno de los elementos más socorridos es el hecho de que inmediatamente o a poco tiempo de que se empezaran a conocer los resultados de las elecciones, fue el propio Leonel Fernández, previo lo había hecho también el candidato de oposición Abel Martínez, felicitó al presidente Luis Abinader. Entonces, el reconocimiento sobre algo del que tú tienes conciencia que es ilegítimo, yo creo que te pone a ti en tela de juicios, en este caso al expresidente Fernández. Por tanto, o es un contrasentido o fue un lapsus que tuvo el presidente de la República, o es simplemente, traficar en la crisis en la que se encuentran los partidos políticos, incluido el propio partido oficialista PRM. Entonces, eso yo, como siempre, hago la advertencia para que la mirada nosotros la hagamos hacia los líderes políticos y las verdaderas intenciones y las preocupaciones que se tiene hacia lo colectivo, hacia el bienestar bien común de los ciudadanos y de las ciudadanas. Tomarlo con pinzas y, por supuesto, abocarnos ahora, como tiene pendiente el presidente Luis Abinader, el tema de la reforma fiscal, que también es otro tema. De eso hemos hablado mucho, se va a hablar evidentemente mucho, como cuando inició su gestión en el 2020 Luis Abinader, en el que se planteaba solo dos soluciones para poder enfrentar la crisis en la que nos encontrábamos y aún nos encontramos. Y por supuesto hay que colegir que lo peor que le puede pasar a esa reforma fiscal pendiente, de la que los especialistas dicen tiene que realizarse sí o sí, y como explicábamos en otra transmisión, hay 1000 maneras de hacerla sin que eso necesariamente tenga que impactar, como siempre impacta en los sectores más empobrecidos, porque reforma fiscal no es solamente aumentar impuestos, también es un poco reacomodar, se aumenta aquí, se baja allí, se le busca la vuelta, y para eso pues el liderazgo político y sectores importantes del país tienen que involucrarse. De hecho, ese es el mandato de la ley cuando se hablaba del pacto fiscal, a la que se le huye como el mismísimo diablo a la cruz por los políticos, porque sienten que hacerlo sin tocar a algunos sectores que históricamente han sido bendecidos, sin que estas reformas les toquen en absoluto sus intereses, entonces eso puede ser bastante complicado. Pero lo cierto es que eso se tiene en agenda, el gobierno lo tiene en la agenda. Ahora, lo peor que le puede pasar a esto es que se pueda politizar, por lo que le estamos contando, y lamentablemente ya es lo que está ocurriendo por las intervenciones que he oído, a pesar de que solo es una declaración de intenciones lo que ha venido desde el sector gubernamental, porque en un ambiente que yo entiendo es muy enrarecido por la politiquería, yo creo que sería muy, pero muy complicado poder alcanzar los consensos necesarios para que se pueda llevar a feliz término un proceso en el que ningún sector quiere que se cargue el dardo más pesado. Y los partidos de oposición, que evidentemente entienden que ser opositores es simplemente oponerse a todo,
no están obligados a sumarse a esas discusiones, esa es la verdad, pero tampoco están obligados a boicotearlas como se siente que podría ocurrir, porque se estarían negando a ellos mismos esa oportunidad de poder contribuir con sus mejores aportes a un mejor resultado, pero sobre todo a convertirse en eso que ellos dicen en sus discursos, que es una especie de guardianes del derecho de los que son más vulnerables, para que no se le haga la vida más difícil. Entonces, ese debe ser el papel que en este proceso deben jugar los partidos de izquierda, el liderazgo de oposición. Rechazar esa oportunidad, como parece va a ocurrir, yo creo que es darle la espalda a la sociedad dominicana, que cuando habla de la necesidad de que se mantengan los partidos políticos para darle equilibrio a la democracia, y que incluso los mismos poderes del Estado tengan un equilibrio con la presencia también de otros partidos, bueno, pues lo que se busca es ver la posibilidad de que se les pueda servir desde la política, que no solo debe ser útil para que llenen los bolsillos de oficialistas y opositores cuando tienen la oportunidad de desempeñar una función pública. ¿Qué fue lo que hicieron? Bajo el argumento de que el gobierno quiere implicar a la oposición en una reforma fiscal que va a golpear, dicen, con dureza a la clase media. Los voceros, por ejemplo, del partido Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana en la Cámara de Diputados y en el Senado, en la voz de Rafael Tobías Crespo e Iván Lorenzo, al rechazar en nombre de sus partidos que se participe en un diálogo. Entonces, lo que están haciendo no es precisamente cumplir con una labor de acompañamiento de la gente, sino darle la espalda a la gente. Por suerte que hay políticos que pueden tener un poco la cabeza más fría, hacer mejores cálculos y poder razonar, ¿no?, de manera más analítica, aunque persigan los mismos objetivos. Y en esa tesitura, el expresidente Leonel Fernández dijo estar dispuesto a darle su apoyo, pero solo si favorece a los más pobres. Me parece muy pertinente lo dicho por Fernández, aunque aclaró de inmediato que como no se conoce su contenido, no puede opinar todavía. Y ojalá que el resto de la oposición pueda ponerse en esa tesitura, incluido el propio partido La Fuerza del Pueblo, que por algo ha sido 3 veces presidente de la República. Ese asunto del manejo y no solo la crítica de lo que no se conoce, solo para jugar a la politiquería barata de la que la gente está más que harta, y que por buena salud de la reforma y de los resultados, por supuesto, tiene que mantenerse fuera de las discusiones, porque, señores, hace ya van a cumplirse 12 años que aquí se viene arrastrando y se viene posponiendo una reforma fiscal, un pacto fiscal, aunque son dos cosas distintas, pero debió conocerse desde un principio el pacto fiscal, porque ha sido imposible que pueda ponerse de acuerdo el liderazgo político, porque cada cual simplemente está alando hacia su lado y no está pensando en el bienestar de la colectividad. Entonces, yo creo que hay que poner las manos y el dedo sobre la llaga respecto a este caso, para ver si nosotros podemos salir a camino, porque los que saben del asunto nos han dicho con mucha claridad que aquí o hacemos la reforma fiscal o simplemente tenemos que seguir endeudándonos hasta la coronilla, como lo hemos hecho hasta ahora, como lo hicieron otros, y como irá entonces siendo una receta que va creciendo de más en más conforme no se hagan las cosas con la sinceridad y con el desprendimiento y voluntad política que requieren estas reformas que están contenidas en la ley, y que se han pospuesto eternamente, señores, para no tocar y para sacarle capital político a todo esto. Una buena noticia en medio de todo esto, señores, y es que nos dicen que se logró reducir, ojalá y sea cierto, los embarazos en adolescentes. O sea, estamos hablando de niñas
niñas entre 10 y 19 años en un 26.6%, dicen ellos, en el primer trimestre de 2024, eso en comparación con el mismo periodo, pero del año pasado, y solo 1.623 casos menos, aunque los 4.484 contabilizados son muchos, son demasiados. Y tú dirás, bueno, hay que comenzar y hay que esperar la tendencia prolongada para poder celebrar. Pero parece que los programas de educación integral y otras iniciativas que se están tomando, que se están implementando desde hace años, ya comenzaron a dar sus frutos. Y si tú haces una retrospectiva, tomando como punto de partida el año 2017, ciertamente que, bueno, han bajado. Pero de manera muy específica, como siempre hemos sabido, los puntos más vulnerables precisamente son las zonas de la frontera, donde las prioridades en las políticas de prevención y atención a las uniones tempranas y al embarazo en adolescentes han mostrado, que bueno que ha sido así, mejoras en las cifras, como casos como Dajabón, como San Cristóbal, como Pedernales, esas zonas que son las zonas más empobrecidas, definitivamente han ido bajando. El embarazo en adolescentes le cuesta mucho al país. Las cifras rondan en los 245 millones de dólares y eso representa el 0.29% del PIB. Y República Dominicana sigue teniendo una tasa de embarazo de adolescentes que está por encima de la media en América Latina, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Además de que de cada 10 adolescentes que quedan embarazadas, 6 no terminan ni siquiera el bachillerato. Por tanto, lo primero es la deserción escolar. Y ya ustedes saben lo que eso implica en términos de la carga familiar. Enhorabuena, si es así como se ha dicho, se ha bajado en esa proporción. Creo que hay que seguir implementando más políticas públicas y eso viene de la mano también con todo el tema de la educación. Dejarlo hasta ahí, pedirles que se cuiden en el día de hoy, señores, por las lluvias, que son muchas, vamos a tenerlas durante toda la semana. El paragüita, mantengámoslos ahí a la mano. No lo guardemos porque parece que durante todo este mes de junio, ya agotamos mayo, que es el mes de la lluvia, vamos a tener que seguir confrontando estas lluvias esporádicas, pero que por eso no son menos dañinas. Gracias, muchas gracias por compartir, denle like a esta transmisión. También agradecer a la farmacia GBC, como siempre, que mantiene su 20% de descuento. Eso es en todas sus sucursales, farmacias GBC. Muy cerca de usted hay una Medicar GBC. Suscríbase si no lo ha hecho y si quiere, hágalo también a patreon.com/soy Ivonne Ferreira. Muy buen martes para todos, para todas.